Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Estimados amigos, en esta mañana estoy contento nuevamente de poder compartir aquí en Profundizar más de la Palabra de Dios. Y hoy tenemos el tema titulado El Espíritu, la Palabra y la Testificación. Por esta razón comencemos el estudio con una oración para que Dios nos dirija al abrir su Palabra. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos que tú nos permites poder venir a ti nuevamente en oración y también poder estudiar libremente tu palabra. Rogamos a Dios de que al estudiarla, al entenderla, pueda ser realmente la obra del Espíritu Santo una realidad en nuestras vidas, para que podamos no solamente ser oidores, sino también hacedores de ella. Pedimos todo esto, no por mérito nuestro, sino por méritos de Jesús. En su nombre precioso. Amén. En esta mañana tenemos un tema muy interesante sobre cómo la palabra de Dios está realmente conectada a la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros para poder llevar este mensaje de Cristo al mundo, el poder testificar, el poder compartir del amor a Dios a otros. Y por esto, vayamos brevemente al libro de Hechos. Vayamos a ver allí en la historia que se nos menciona en cuanto a lo que Pablo y Bernabé hicieron en favor de aquellos que estaban tratando de conocer del Evangelio. Recordemos que Pablo y Bernabé eran judíos y Pablo usualmente entraba en donde él iba, en cualquier ciudad que llegaba. Él iba primeramente a la sinagoga judía para comenzar allí el conocimiento o dar a conocer a los judíos acerca de Cristo. Y en cada ciudad que él entraba, en cada aldea, en cada pueblo que él llegaba junto con Bernabé, estas personas, estos dos hombres, entraban con el poder de la palabra de Dios a través de la influencia del Espíritu Santo para realmente llevar este evangelio al mundo. Pero notemos qué pasó allí en Chipre, en esta isla, allí en el Mediterráneo, cuando llegaron a predicar a esta sinagoga de Cristo. ¿Qué pasó con la respuesta de los judíos en ese lugar? ¿Y qué es lo que hizo Pablo y Bernabé después de la experiencia que tuvieron allí? Notemos lo que nos dice la palabra de Dios en el capítulo 13, versículos 46 en adelante. Dice: Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: Era necesario que se les hablara a ustedes primero la palabra de Dios, pero ya que la han desechado y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor: Te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Aquí notamos cómo Pablo y Bernabé fueron primeramente a los judíos, justamente con el poder de la palabra de Dios, hablando y testificando del Evangelio de Cristo. Y a pesar de que tenían el poder del Espíritu Santo y la evidencia de la palabra de Dios para poder compartir lo que enseñaban acerca de Cristo, aún a través de esa evidencia, esa combinación, tristemente los judíos rechazaron la palabra de Dios, rechazaron el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Y notamos allí de que entonces Pablo y Bernabé decidieron ir en pos de los gentiles conforme al mandato también del Señor. Esto también es un ejemplo y una advertencia a nosotros también en este tiempo. Porque recordemos, nosotros somos el pueblo de Dios, usted y yo que hemos creído y aceptado el Evangelio de Cristo y la verdad de la palabra de Dios para este tiempo. Estamos realmente aquí en una oportunidad de recibir el Espíritu Santo. Pero cuando rechazamos la influencia de la palabra de Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando decidimos no hacer caso a lo que el Señor nos ha dicho, nos ha pedido, estamos como los judíos cerrando nuestros corazones, nuestra mente a la influencia del Espíritu Santo, a la influencia de la palabra de Dios, y por ende seremos rechazados porque nuestras vidas no son transformadas, moldeadas a la imagen de Cristo. Y por eso, al igual que en el tiempo de Pablo, va a venir otras personas, van a venir otros seres humanos que están ahora en tinieblas, pero cuando escuchan el Evangelio de Cristo, aceptan prestamente y hacen los cambios, hacen la decisión de someterse al Señor Jesucristo. Notemos que nos dice allí el apóstol Pablo, pasó cuando ellos justamente hicieron este cambio, fueron de los judíos a los gentiles. Noten lo que nos dice el versículos 48 en adelante. Al oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban designados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región.
Es así entonces como vemos cómo los gentiles, los que habían sido inicialmente despojados de la palabra de Dios, del conocimiento de Cristo, estos fueron los que ahora aceptaron con gran alegría, con gran gozo, el verdadero mensaje de Cristo, este evangelio del Señor Jesús, y fueron añadidos a la iglesia de Cristo para la salvación de sus vidas, para poder ser parte del reino de Dios. Es así también como en el tiempo actual, posiblemente nosotros podamos ser pasados por alto si no transformamos nuestras vidas, si no nos sometemos a Cristo, seremos pasados por alto por aquellos que hoy no conocen de Cristo, pero recibirán con gran alegría, con gran gozo y harán los cambios, las decisiones necesarias para ser parte del pueblo de Dios. Por esto, no dudemos en recordar la historia del pasado como una advertencia, como un ejemplo para nosotros, para no ser de aquellos que profesan creer en Cristo, pero que realmente serán encontrados faltos. Es así como entonces, al igual que en el tiempo de Pablo, la predicación de la palabra de Dios se difundía por toda la región. También hoy la palabra de Dios es promulgada, es predicada a través de varios canales para muchas personas. Y quizás no entendamos exactamente cómo todo será dado, pero entendemos y creemos de acuerdo a la palabra de Dios que el mundo va a escuchar la verdad acerca de Cristo, la verdad acerca de la Escritura, de su santa ley, del juicio de Dios y de su venida, y así podrán entonces todos tener una oportunidad de rechazar o aceptar la verdad para ese tiempo. Por esta razón, no olvidemos de que Dios quiere que tengamos una conexión viva con Él, una unión verdadera, real, con Cristo, una experiencia donde estemos realmente sometidos a Él y que podamos obrar por medio de su poder en nuestras vidas, podemos obrar obras de justicia, obras de rectitud, vivir vidas limpias, rectas delante del Señor. Entendemos de que hoy en el mundo hay mucha confusión en cuanto al Evangelio de Cristo. Hay muchos que profesan creerlo y piensan de que el Evangelio de Cristo es simplemente conocer algo intelectual y profesar en una experiencia, en un momento, en una emoción de que creen en Cristo. Ir a la iglesia, cantar, alabar, algunos saltar inclusive, pero esto no significa realmente tener un conocimiento, una unión real a la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Por esto es importante que volvamos nuestra atención, que nos enfoquemos en el estudio de la Escritura. Como nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 21, lo siguiente: porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pedro nos confirma que al igual que los profetas fueron instruidos por el Señor y fueron movidos por el Espíritu Santo para dar la Escritura, también nosotros hoy podemos ser llevados por medio de la palabra de Dios a comprender correctamente la Escritura, a poder entenderla y poder explicarla de acuerdo a la voluntad divina, a entender de que la palabra de Dios no es interpretación propia, no es de acuerdo a mi pensamiento, a la idea de un ser humano, sino que realmente es una experiencia, una expresión de Dios y por ende debe ser una obra del Espíritu Santo la que nos enseñe y nos lleve a la verdad. Y por eso Dios nos dice de que su palabra, la Sagrada Escritura, es realmente la palabra que nos ayuda a comprender, a discernir realmente la condición nuestra. Como nos dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí vemos cómo la palabra de Dios realmente debe ser nosotros esta experiencia de discernir las intenciones del corazón, la que nos muestra, la que penetra en nuestra mente, en lo más profundo de nuestro ser y nos cambia, nos rompe, nos quebranta y nos muestra la necesidad que tenemos de Cristo y nos ayuda a darnos cuenta del pecado, de la iniquidad que existe en nuestras vidas y de nuestra necesidad constante de una transformación, una unión diaria con el Señor. Esta experiencia de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, de lo que la palabra de Dios hace en nosotros, es realmente lo que tenemos que hoy experimentar y vivir. Como nos dice la palabra del Señor en el libro La Educación, lo siguiente: en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa
aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del Ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. Es así en esta cita como vemos cómo Dios nos confirma que nuestra vida puede ser transformada a la imagen de Dios. Podemos ser cambiados, moldeados a la semejanza de Cristo por medio de la palabra de Dios que tiene el poder para crear en nosotros, al igual que creó los mundos, crear en nosotros una nueva criatura. Que Dios en esta mañana nos permita realmente poder entender esta unión que debe existir en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo a la palabra de Dios, de que podamos realmente engendrar en nuestro corazón una imagen del Señor, un reflejo de su carácter, porque amamos a Cristo, porque nos entregamos a Él y porque permitimos que su palabra haga en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Que Dios te bendiga en este día. Espero verte mañana aquí también para seguir estudiando más de la palabra de Dios. Dios te guarde. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.